Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Todo bien? Buen día. Buen día, ¿cómo va? Todo bien, con frío. Igual hoy no hace tanto frío como el otro día, pero Está bárbaro. no sé. Estoy como, ¿será porque estoy por ahí mucho tiempo quieta? ¿Vieron que cuando uno está mucho tiempo quieta por ahí, eso te da frío? Te mueve un poco más. ¿Todo tranquilo? ¿Qué les iba a comentar? Sí, vi recién que Agustín, vos me mandaste un mail, termina la clase y te lo contesto, porque lo vi recién. ¿Sí? Buenísimo. Yo recién lo vi, bueno, no abrí el mail estos últimos 2 días, así que ahora termino la clase, les mando lo que hicimos y te contesto el mail. Y bueno, nada. Perdón que tardé porque me lo mandaste el martes, recién lo vi hoy. Eh, y no sé qué más iba a decir. No recuerdo qué les iba a decir, pero bueno, ya se me va a venir a la mente, a la cabeza. ¿Cómo vienen estos días? ¿Están con parciales, algo de eso? ¿O vienen tranquis, todavía no arrancaron con lo heavy de los parciales? Yo ya rendí 2 esta semana, me falta uno más y 4 de la semana pasada. Bien, venís Y 2 de la que viene. La semana que viene 2 más. Sí, Vienen, sí, esta es la peor época. O sea, estamos llegando a las vacaciones y necesito, o sea, pidiendo por favor llegar a las vacaciones. 2 semanas más y ya estamos casi. yo Eh, quiero las de verano, no tanto las de invierno. bueno, sí, está bien. Porque las de invierno son con sabor a poco. Y aparte va, por lo menos eh, cuando sos estudiante no las disfrutas tanto porque además de que si trabajás, seguís trabajando, eh, los usas mucho para por ahí para ponerse al día o estudiar, entonces como que no son vacaciones tanto. Tienen el nombre nada más de vacaciones. Claro, son fin de semana más que nada. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es un esfuerzo que después vale la pena. En el momento decís no, pero bueno. Las vacaciones de Bueno, invierno son para estudiar los recuperatorios de que se dan en agosto después. sí, ¿no? Eso es lo malo, porque no son vacaciones. Uno se la pasa estudiando y haciendo un montón de cosas también. Pero bueno, no queda otra, chicos, ¿qué va a hacer? ¿Hablaron con Cristian del parcial? ¿Les dijo algo? Porque no, estuve charlando de otras cosas con Cristian y no charlamos de eso en particular. ¿Les dio la fecha o no? Todavía no. No que yo sepa. Bien. O sea, la fecha estimada que nosotros tenemos en la planificación la segunda semana después de las vacaciones. Sería la semana del 9 de agosto. ¿Sí? Más o menos esa es la que nosotros tenemos planificada, que no quiere decir que esa sea la que sea el parcial, pero es la que está planificada. Después hay que hablar bien con Cris para que él defina bien la fecha. No sé si yo les comenté, seguramente que sí, porque me repito un montón, pero que los parciales se toman en el horario de teoría, ¿sí? O sea que ustedes rendirían un lunes. Y más que nada por el tiempo, porque en la teoría ustedes tienen tiempo como para poder rendirlos tranquilos. Acá tenemos 1 hora y media y es muy acotadito el tiempo. Esperen que admito más gente. Y bueno, hoy nos quedaría terminar la parte de funciones vectoriales para poder terminar con el TP7 y arrancar con el TP8 la semana que viene, que sería derivadas direccionales, y ya ponernos un poco más a ritmo para no alejarnos tanto de lo que es la teoría, porque Cristian me dijo que, ya lo charlamos esto, pero bueno, vamos a repetirlo de vuelta, que la parte de derivadas direccionales, como él subió un video al SVG, ustedes lo miran de ahí, ¿puede ser? ¿Les dijo eso? Sí, sí. Bien.
En sí lo que pasó fue que nos subió el mail, nos llegó el mail y todo, y después al final de la clase tiró un comentario como, ahí está la clase subida, pero no. Pero sí, se supone en teoría que tenemos que verlo. Ok. Sí, él grabó para el CBG, es lo mismo que la clase, o sea, es el PowerPoint que él arma siempre, nada más que bueno, un video. Pero bueno, derivadas direccionales, por suerte, es un tema bastante ameno, no es tan complejo, así que no creo que vayan a tener mucha dificultad. Por lo menos en la práctica no es tan complejo como por ahí otros temas, que sí por ahí van a necesitar que se los expliquen bien el profesor y todo, pero van a ver que no van a tener mucha complejidad en ese tema en particular. Pero bueno, ¿les parece que arranquemos con el nuestro, así lo terminamos y nos sacamos de encima funciones vectoriales? ¿Sí? Que acuérdense que la arrancamos la semana pasada, nos queda una parte. Así ya también les mando todo completo. Bien, vamos acá. Es el punto 5A de la práctica. Esperen que hay gente en la sala de espera. Admitimos y arrancamos. Bueno, estudio de funciones vectoriales. Lo que nosotros habíamos dado en la clase anterior tenía que ver con continuidad, límite, dominio. ¿Qué es una función vectorial? Acuérdense que una función vectorial, como para repasar, era una función que estaba compuesta por funciones x, y z, si era de 3 variables, que eran funciones a su vez de t. ¿Sí? Y una función vectorial la podíamos también expresar como una ecuación paramétrica, ¿sí? Que era x igual a t, y igual a 1/3 de t más 2, por ejemplo. ¿Sí? Habíamos parametrizado superficies y habíamos parametrizado curvas, tanto en el espacio como en el plano. ¿Sí? Eso es lo que hicimos la semana pasada. En este caso en particular vamos a empezar con el estudio de las funciones en el espacio. ¿Sí? Y dice el ejercicio 5A de la práctica. Dice, sea, r de t igual a t coseno de t, ahora de puntero, t coseno de t en i más t seno de t en j más t en k para t mayor o igual a 0, menor o igual a 3pi, demuestre que la curva se encuentra contenida en el cono z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado, y trace la gráfica de la curva determinada por r de t. Además, calcule r de t para 4/5 de pi y grafique su vector posición. Entonces, dice, para demostrar que la curva se encuentra contenida en el cono, ¿sí? Dice, las componentes de la función vectorial son las ecuaciones paramétricas de las curvas x, t, y t, z, t. Acuérdense que cada vez que nosotros tenemos una función vectorial, va a estar compuesta por funciones componentes, ¿sí? Valga la redundancia. Que en este caso voy a llamar xt a la componente en i, t a la que acompaña al versor j, y zt al que acompaña al versor k. Entonces, si reemplazamos estas ecuaciones en la ecuación cartesiana del cono y se cumple la igualdad en función de t, entonces significa que la curva se encuentra contenida en la superficie cónica. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a tener estas ecuaciones paramétricas, ¿sí? Que salen de la función vectorial. X es t coseno de t, y t es t seno de t, y z es t. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar estas condiciones, estas igualdades, en la ecuación del cono. ¿Y cuál es la ecuación del cono? Es esta. Z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado, que me lo dan acá. Si yo al reemplazar se cumple la igualdad, quiere decir que la curva está contenida dentro del cono. Entonces, vamos a hacer ese reemplazo. Este es el cono, ¿sí? Habíamos sacado que z era t, ¿sí? Por eso ponemos t cuadrado, z cuadrado, t cuadrado, que x era t coseno de t, e y era t seno de t. Entonces, operamos algebraicamente, si hacemos la distributiva respecto de la potencia, me va a quedar t cuadrado por coseno cuadrado de t, más t cuadrado por seno cuadrado de t. Sacamos factor común t cuadrado, ¿sí?
Y me va a quedar que coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t es igual a 1. Entonces, t cuadrado es igual a t cuadrado. Se cumple la igualdad, entonces queda demostrado que la curva, ¿sí?, o la ecuación de esa función vectorial está contenida dentro del cono. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O no? Sí, sí. ¿Entendió bien lo que hicimos para demostrar que esa curva está contenida dentro del cono? ¿O que esa gráfica o que esa función vectorial está contenida en la superficie? En este caso, el cono. Una vez que demostramos eso, para graficar vamos a tener que hacer el estudio, ¿sí? Entonces dice, observando las ecuaciones xt y t, en sus expresiones se encuentran seno y coseno. Acuérdense que x es t coseno de t e y es t seno de t. Estas funciones, en las ecuaciones paramétricas, nos hacen pensar en una circunferencia, ¿sí? En el plano XY, ¿sí?, cuando nosotros tenemos este tipo de funciones trigonométricas o estas expresiones seno y coseno, nos hace, automáticamente pensamos en una circunferencia. Dice, luego tenemos una t multiplicando a cada una de las funciones trigonométricas. Su función sería la del radio de la circunferencia, ¿sí? En este caso, t coseno de t seno de t, ¿sí? Y como t es el parámetro variable, ¿sí?, estaríamos hablando de una circunferencia cuyo radio es variable. Pero nosotros sabemos que las circunferencias tienen radio único. Esto en realidad nos está diciendo que se conforma una espiral circular sobre el plano X. Vamos a ver esto. Nosotros automáticamente cuando vemos que X es igual a t coseno de t e Y es igual a t seno de t, tenemos esas expresiones de seno y coseno, esas expresiones trigonométricas, en el plano automáticamente pensamos en una circunferencia, donde t, ¿sí?, este primer t, actuaría como el radio. Pero como t, ¿sí?, es el parámetro variable, ¿sí?, porque está dentro del argumento del coseno y del seno, sé que es el que va a variar, ¿sí?, es el que haría de ángulo, a su vez de ángulo, ¿sí?, me está diciendo que t va a cambiar. Y en una circunferencia el radio no cambia, siempre es el mismo. Entonces, eso me hace pensar, como estoy en el espacio, que esa t va a variar en función de ¿qué? En función de z. Y si yo recuerdo z, ¿qué es? T. Quiere decir que a medida que que z aumenta, ¿sí?, el parámetro va a aumentar. Entonces, por eso hablamos de una espiral circular, porque a medida que me voy despegando del plano XY, va aumentando el radio. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, ¿Todos sí. entendieron ese análisis? Sí. Bien. Va a seguir el análisis, no termina acá. Entonces, dice, bueno, acá está lo que les acabo de mencionar. Si analizamos z, es una función lineal del parámetro, z igual a t. Es decir, que la altura irá en aumento a medida que el parámetro crece. Juntando ambos análisis, tenemos una espiral que a medida que lo recorremos va aumentando su radio y al mismo tiempo se va elevando en altura. Esto nos da como resultado una curva que se denomina helicoide cónica, ¿sí? Dice, si observamos el dominio del parámetro, deberíamos graficar la curva a lo largo de una vuelta y media, porque acuérdense que una de las condiciones que me daba era que t era mayor o igual a 0, menor o igual a 3pi. O sea, da una vuelta completa de 0 a 2pi, ¿sí? Pero hace media vuelta más, ¿sí?, para llegar a 3pi. Dice, observar que la curva inicia, bueno, vamos a poner el dibujo, porque si no, el gráfico, si no, no se va a entender. Dice, observar que la curva inicia desde el semieje positivo de las X, ¿sí?, acá, inicia acá, en el semieje positivo de las X, avanza en sentido antihorario positivo, va hacia acá, ¿sí?, da una primera vuelta, va por acá, ¿sí?, y luego a medida, y luego media más hasta finalizar sobre el semieje negativo de las X. O sea, da una primera vuelta así, hasta llegar acá, primera vuelta,
y después media vuelta más y termina sobre el semieje negativo de las X. Esta media vuelta más llegaría a 3pi. O sea, arranca en 0 y termina en 3pi. Vuelta completa, 2pi y media más. Un cachito más. ¿Sí? Ven que arranca en el plano XY, ¿sí? Y a medida que va aumentando el parámetro, aumenta la altura, porque Z depende del parámetro T. Entonces, a medida que se va despegando de XY, ¿sí? Va aumentando la altura y va formando de esta forma esta espiral, que nosotros llamamos helicoide cónica. ¿Se entiende ese análisis? Sí, sí. Bien. Entonces, como a mí me decía que el cono, o que esta figura en particular, esta superficie, esta función vectorial estaba contenida en el cono, ¿sí? Vamos a aprovechar la facilidad gráfica y apoyar el cono sobre esa superficie. Y vemos que apoya perfectamente, ¿sí? Este es el cono z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado, que está perfectamente apoyada sobre el helicoide cónico, que a medida que va aumentando va describiendo, ¿sí? El recorrido y va armando también el cono. ¿Se ve? Estamos obviamente agarrando solamente la rama positiva del cono, ¿no? Los conos tienen 2 ramas, la de abajo no. ¿Sí? Se apoya perfectamente sobre la superficie. Dice, finalmente calculamos el vector posición reemplazando el valor t correspondiente. ¿Sí? Acuérdense que a mí me pedía calcularlo el ejercicio para t igual a 4/5 de pi. ¿Sí? Entonces voy a agarrar la función vectorial y voy a reemplazar el parámetro por 4/5 de pi. ¿Sí? Y dice, tener en cuenta que t es igual a 4/5 de pi pertenece al dominio. ¿Sí? Acuérdense que el dominio era entre 0 y 3pi. Aproximamos en decimales para poder graficar, ¿sí? Entonces nos va a quedar que el vector posición para t igual a 4/5 de pi es igual a menos 2,03 en i más 1,48 en j más 2,51 en k. Y graficamos, ¿sí? Se grafica desde el origen, ¿sí? Hasta este punto. O sea, voy a tener que a partir del origen moverme menos 2,03 en i, que más o menos sería, este es el eje x, o sea que me voy a mover para el lado de las x negativas 2,03. Después me dice 1,48 en j, o sea que me voy a mover 1,48 en i, y es el eje verde, o sea que me voy a mover 1,48, si estos dos más o menos por acá. Y después hacia arriba, 2,51. ¿Sí? Está medio rara la perspectiva, pero me voy a mover 2,51 en z, ¿sí? Que si esto es 2 y esto es 4, 2,51 tendría que ser un poquitito por ahí abajo, más o menos, ¿sí? Entonces trazo el vector. Posición, en este caso. ¿Se entendió esta gráfica? Está medio rara porque la perspectiva en la que está sacado o está hecha la captura está rara, ¿sí? Pero, ¿se entiende cómo grafico este vector posición? A partir del origen me voy a mover, obviamente, de acuerdo a las componentes que me dan i en j y en k, ¿no? Pasa que en el espacio es bastante complejo para que ustedes los vean que eso es en k. Medio raro. Está medio rara la captura. ¿Pero se entendió esto? El análisis que hicimos. Bueno, y esto simplemente es calcular justamente en t igual a 4/5 de pi, que es lo que me pide el ejercicio. Pero a mí lo que me interesa es que se haya entendido el tema del análisis. De por qué llegamos a que era un helicoide cónico. O una espiral. Más sencillo. Circular. Si no, más o menos. Sí, profe, se entendió. Sí, sí, se ¿Entendió? entendió.
Sí, sí. Bien, buenísimo. Este es igual el análisis, así que lo vamos a dejar, ¿sí? Para no perder tanto tiempo en esto, porque nos queda bastante para ver de este TP. En el caso de que nos sobre tiempo, volvemos a este ejercicio. Pero es exactamente el mismo análisis. La única diferencia que ahora voy a tener es un cilindro. Pero el análisis es exactamente igual. Después, si quieren, volvemos a eso. Pero para no perder tiempo, ir a lo más importante, ¿sí? Que tiene que ver con el movimiento de un punto. Tiene que ver con el vector posición, con la velocidad, la rapidez y la aceleración. ¿Sí? Entonces, dice, si r de t es el vector posición de una partícula, entonces se pueden determinar las siguientes magnitudes. Acuérdense, el vector posición es la función vectorial que nos dan siempre, es el vector posición. Entonces, la velocidad, ¿sí?, de una partícula, ¿sí?, o de un punto, la puedo determinar calculando la derivada primera del vector posición. Velocidad igual a la derivada primera del vector posición. El vector velocidad, r' de t, siempre es tangente a la curva en un punto de ella, y su sentido positivo coincide con el del movimiento del punto en estudio. Para calcular la rapidez, vamos a calcular el módulo del vector velocidad. O sea, voy a calcular el módulo de la derivada primera del vector posición. Para calcular, la rapidez es el módulo de la velocidad, por lo tanto es una función escalar. Calculada para un valor determinado, el parámetro t, se obtiene un número. Ahora, para calcular la aceleración, yo voy a calcular la derivada primera del vector velocidad. Por lo tanto, voy a calcular la derivada segunda del vector posición. ¿Sí? Vector posición es la función vectorial que me dan siempre. Lo derivo una vez, obtengo la velocidad. Le calculo el módulo a esa derivada, voy a obtener la rapidez, que es un número, es un escalar. Y si a ese vector posición lo derivo una segunda vez, obtengo la aceleración. ¿Sí? Ahora, si como dato a mí me dan la aceleración para obtener la velocidad y la posición, ¿qué tendría que hacer? Habíamos dicho recién que la velocidad era la derivada primera del vector por posición. ¿Cómo? Perdón. Integrar. Perfecto, integrar. ¿Sí? Para encontrar la del vector velocidad, si a mí me dan la aceleración, integro la aceleración. Y para encontrar el vector posición, voy a integrar la velocidad. O sea, si a mí como dato me dan la aceleración y me piden la posición, voy a tener que integrar 2 veces. ¿Sí? Muy bien. Y dice, cuando se conoce la fuerza que actúa sobre una partícula, entonces se puede determinar la aceleración a partir de la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Si a mí me piden calcular la aceleración, ¿sí?, y me dan la fuerza y la masa, utilizo la ley de Newton y lo puedo calcular. Esto lo van a usar para varios ejercicios. Por eso lo mencionamos. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a esto? Es bastante fácil, es sencillo de entender y es bastante sencillo de calcular también. ¿Sí? Vamos a ver ejercicios. Vamos a ver el ejercicio 6A de la práctica, que dice: dada r de t igual a t más 2 en i, más 2t cuadrado menos 3 en j, más t al cubo en k, determinar r en 1 y r2 y trace sus vectores posición. ¿Para qué valores de t el vector posición de r está en uno de los planos coordenados? Entonces, para calcular r de 1 lo que hacemos es t igual a 1. Entonces vamos a reemplazar en cada una de las funciones con posición, ¿sí?, las funciones componentes, t igual a 1. Entonces, 1 más 2, 3. 3 en i. 1 al cuadrado, 1 por 2, 2. 2 menos 3, menos 1 en j. Y t al cubo es 1 al cubo, 1 en k. Lo mismo para t igual a 2. ¿Sí? Reemplazamos t y obtenemos el vector posición para t igual a 2. Y nos piden graficarlo, ¿sí? Porque me dice trace sus vectores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A partir del origen, vamos a trazar cada uno de los vectores.
Me dice 3 en Y, o sea que me voy a mover 3 lugares en el eje X. Menos 1 en J, voy a ir para el lado de las Y negativas, me voy a mover para este lado. 1 en J, 1 en K, 1 hacia arriba. Y trazo el vector R igual, R1, ¿sí? T igual a 1. El vector posición para T igual a 1. Lo mismo para el vector posición con T igual a 2. Me dice 4 en Y, o sea que me voy a mover 4 en Y. 5 en J, ¿sí? 8 en K. Y trazo el vector. ¿Vamos bien? Sí. Sí, perfecto. Excelente. Después me dice, ¿para qué valores de T el vector posición de R de T está en uno de los planos coordenados? En cada uno de esos planos coordenados tendría que ser, ¿sí? Para que esté, por ejemplo, en el plano coordenado IZ, ¿sí? ¿Cómo va a tener que ser X? Para que solamente esté en el plano IZ. Eso sería acá. 0. 0. Entonces, para determinar para qué valor de T el vector posición va a estar en IZ, voy a tener que igualar, ¿sí?, la componente del vector posición en X a 0. ¿Sí? Y acuérdense, ¿se acuerdan que nosotros llamábamos a X, que era una función de T, y la llamábamos a esta f de T, g de T y h de T? Entonces, digo que f de T, que es la función, f de T es igual a X, ¿no? Es la función componente del vector, la función vectorial en X, la voy a igualar a 0. Entonces, T más 2 igual a 0. Y despejo T. Entonces, cuando T vale menos 2, se me anula, ¿sí?, la componente en X. Voy a tener 0 en Y. Por lo tanto, voy a estar en el plano IZ. ¿Se entiende el análisis? Y si yo ahora quiero que esté en el plano XY, ¿qué se me va a tener que anular? La XY. coordenada Z del vector. Muy bien, voy a tener que esto igualarlo a 0. Y si yo quiero estar en el plano ZX, ¿qué se anula? Anularse la coordenada Y del vector. Exacto. O sea, voy a anular lo que está con el versor J. Sí, voy a tener que anular el segundo término. Anulo G de T. Entonces, para anular G de T, lo igualo a 0, despejo T, y quiere decir que cuando T vale raíz de 3 medios, ¿sí?, voy a estar en el plano XZ, porque se me anula esa componente, vale 0. Lo mismo para H de T, lo igualo a 0, quiere decir que cuando T valga 0, voy a estar en el plano X. ¿Sí? Igualo cada una de las funciones componentes a 0, despejo el parámetro, en este caso T, y ahí voy a tener el valor para los valores para los cuales T, ¿sí?, me anulan esa componente y estoy en los planos coordenados. En XY, en YZ y en XZ. ¿Sí, chicos? Sí, perfecto. Fácil, ¿o no? No sé si tan fácil, pero digo, es bastante entendible. Bien. ¿Puedo seguir? Sí, sí. Por mí sí. Sí. ¿No? ¿Seguimos? Bien. El ejercicio no lo requiere, no lo pide, pero hay otros ejercicios que sí, entonces lo hacemos complementario para que tengan el ejemplo y poder esto aplicarlo a los otros ejercicios. El vector posición era este, ¿sí?, que es el que me da el ejercicio, es la función vectorial. R de T es igual a T más 2 en Y, más 2T cuadrado menos 3 en J, más T cubo en K. Y si yo quiero calcular la velocidad, ¿qué teníamos que hacer? ¿No es la derivada de R de T? Muy sea, R'. bien, es la derivada, exactamente. Voy a derivar esto respecto de T. Voy a derivar cada una de las componentes. ¿Y cómo me quedaría ese vector velocidad? T, I puede ser. T y no.
Si yo tengo que derivar t, ¿cuánto es la derivada de t? 0, porque es una constante. No. 1. 1 es la derivada de t. Estoy Muy mal. derivando respecto de t. Acordate que la función es t. Entonces la derivada de t es 1. Lo que es 0 es la derivada de 2. ¿Sí? Que es una constante. Ahí sí. ¿Sí, Tomás? ¿Se entiende eso? Sí. Me quedaría Capaz 1 en i. derivado. Perfecto. Y ahora, el segundo término, ¿cuánto me quedaría? Estoy derivando respecto de t. 4t Perfecto. En j, siempre J. acordándose que son vectores. Bien, perfecto. y 3t cuadrado. Perfecto. En k. Muy bien. Acá tengo el vector velocidad. A nosotros nos pedía que calculáramos el vector posición para 1 y 2. Por lo tanto, vamos a calcular la velocidad también para 1 y 2. Para t igual a 1 y t igual a 2. Entonces nos va a quedar que la velocidad para t igual a 1, si reemplazo t por 1, me va a quedar 1 en i más 4 en j más 3 en k. Y lo mismo para t igual a 2. 1 en i más 8 en j más 2 en k. Y acá tengo los dos vectores velocidades. Para los dos tiempos, ¿sí? Haciendo que t sea igual al tiempo. ¿Vamos bien hasta acá? Y para calcular la rapidez, ¿qué teníamos que hacer? ¿Se acuerdan? Volver a derivar R' o la derivada segunda de R. No. Eso es para calcular otra cosa. Esa era la aceleración. Esa era para la aceleración. La Exacto. rapidez era la raíz cuadrada de cada término, ¿no? Andaba por ahí. Exacto, porque es el módulo del vector velocidad. ¿Sí? La Es un rapidez escalar. es un escalar. ¿Cómo? Perdón. No, justo dije eso a la vez. Es un escalar. ¿Y lo que dije yo? Ay, perdón que justo encima. Perdón, que hablo encima. No, decilo, ¿querés No. decirlo? Decilo. No, está bien, que era un escalar. Sí. Perdón. Es que a veces, viste, con el delay de la internet, siempre termino hablando encima de ustedes. Les pido mil perdones. Disculpas. Entonces, como dijo el compañero, la rapidez es un escalar. Entonces, la rapidez se calcula el módulo, ¿sí? En este caso, va a tener esta ecuación, ¿sí? Nosotros calculamos la rapidez de la posición. Lo que no calculé, en esto en particular, ustedes lo pueden hacer, es la rapidez para t igual a 1 y t igual a 2. Simplemente reemplazar, ¿sí? Eso no lo calculé, solamente lo dejé de esa forma. Y nos queda la aceleración, que como dijo el compañero, ¿lo querés repetir? ¿Cómo calculamos la aceleración? Sí, es la derivada segunda de R. Muy bien, es la derivada segunda del vector posición o la derivada primera del vector velocidad. Perfecto. Entonces, en este caso me va a quedar. Me quedó como raro eso. ¿Sí? Voy a derivar por segunda vez esto. ¿Sí? Entonces, la derivada de 1, como es una constante, es 0. La derivada de 4t es 4 en j. Y la derivada de 3t cuadrado va a 6t en k. ¿Sí? Y lo vamos a calcular para t igual a 1 y para t igual a 2. Llega un poco retrasado esto. Hubiera sido bueno que lo supiéramos para Física 1 en su momento. Esto, claro, bueno, sí. Sí, yo había visto buscando videos en YouTube que la trabajaban así, pero no nos lo explicaron así en física. ¿No? O sea, en el video sí explicaba que la velocidad, que la aceleración eran derivadas de la posición, Sí, pero en física 1 a mí no, al menos a mí no me explicaron así. nos lo explicaron de esta forma. Sí. En realidad Claro, tendría porque que esto es ser. matemática y lo física es física. Lo que pasa es que primero tendrían que dar análisis 1, análisis 2 y después dar Y física 1 después y física 2. física, y porque se complementan, sí. Sí. Sí, es la verdad. Sí, es verdad eso. Igual también tendría que, a mí lo que me parece que como estudiante, y como yo me recibí también en la UTN, y supongo que no sé si pasará en el resto de las universidades lo mismo, hay poca conexión entre las materias. ¿Sí? Tendría que ser como más integrado lo que se ve en una de las materias con respecto a las otras, porque en muchos casos los temas son similares. Vectores lo ven en física, lo ven en álgebra, lo ven en análisis, o sea, hay un montón de cosas que son complejas, y la matemática obviamente, que es la base de todo, pero viste que no hay como mucha conexión entre las materias en sí. Pero bueno, tendría que ser un trabajo interdisciplinario entre todas las cátedras y es medio complejo. Pero bueno.
¿Alguna pero duda, eso- pregunta? Sí, ay, perdón. No, quería hacer un comentario, que esto tendría que empezar en el secundario y ir integrándose hasta terminar en la universidad también integrándose, pero Sí. es algo que me parece Sí, es como de por las ahora bases imposible. de la educación en general. Sí, es verdad eso. Sí, hay varios conceptos que seguramente muchos ya traemos del secundario, depende de cada uno, ¿no? Ujú. Pero que lo sigo repitiendo al mismo nivel en la universidad y, y para hacer ¿cómo se llama? Dos niveles distintos de educación, que se dé exactamente el mismo contenido. Y lo que pasa es que también depende, yo no sé si, porque depende del secundario al que fuiste. Si fuiste a un colegio técnico, obviamente que vas a No, tener no, no, más no, base que no fui a un técnico. Ah, yo un hice, bachillerato. sí, en economía, así que algo de Ah, sistemas, por ejemplo, vi. Pero en los secundarios en general, integrales y derivadas, y eso no se ve absolutamente nada, salvo en las muy técnicas. pocos, sí, muy pocos Yo colegios. llegué, sí, yo llegué en el último año a ver derivada bastante, no todo creo, pero bastante. Y integrales no llegamos. Pero creo que Sí, hay estaba en el colegios que ni programa. siquiera ven límites, esas cosas tampoco. En la matemática no llegan a eso, ni siquiera. No, lo que pasa es que en la universidad lo que se ve es la demostración de esas fórmulas y cómo se obtuvieron y cómo se llegaron a ellas. En el secundario se ve la aplicación nomás. Claro. Sí, se supone que en la facultad uno profundiza muchísimo más los temas. Por ahí a veces sí resulta muy repetitivo, eh, pero bueno, es que es muy difícil armar programas y tenés que arrancar, como dijo Guillermo, tenés que arrancar como de la base de todo y ahí hacer una revisión completa de la educación es muy complejo, pero Y actualizar los planes de estudios de acuerdo a lo que necesita el mercado, sí, cómo va variando. también, Es- sí. Varía siempre, constantemente, así que sería muy difícil tener todo muy al día y todo relacionado. Sí, porque aparte hay cosas que no puedes dejar de lado, hay cosas básicas que no puedes no dar, pero también hay que actualizarse y allanarse a un montón de cosas que van avanzando también. Es muy complejo. La verdad que armar todo esto debe ser muy difícil. Por ejemplo, yo puedo hablar de análisis 2 porque es lo que conozco, la cátedra se ha actualizado muchísimo y no saben la cantidad de temas que se han dejado afuera, chicos. No saben la cantidad de cosas que se han sacado, puesto. eh, Nosotros, yo cuando cursé análisis 2 dábamos series, dábamos un montón de cosas que no tenía sentido que estuvieran en análisis 2, que creo que después se pasó a análisis 1, pero ya me parece que no sé si se dan. ¿Ustedes vieron series? Aritméticas, geométricas, potenciales, No, funciones. No. nada de eso. No, ni ya ni se dan en análisis 1. Capaz está pensado más en enfocar a la carrera que se está estudiando, en este caso, esta comisión es de sistemas, y temas tan de matemáticas, por ejemplo, dejarlo tal vez para un profesorado o alguien que se especialice justamente en matemáticas, que va a haber muchísimo más y con muchísima más No, profundidad. seguro. Sí, en realidad, digamos, como esta cátedra es básica para todas las carreras, tendría que estar más apuntada a cada una de las incumbencias de cada carrera, pero es más nivelatoria para todas. Básicamente damos lo mismo para todas las carreras, porque esto que yo estoy dando a ustedes, yo tengo 2 comisiones de sistemas, pero se da lo mismo en industrial, en civil, en química. Tendría que estar por ahí más apuntado a cada una de las carreras. Pero sí es verdad que hay un montón de cosas que por ahí una persona que se dedica a la matemática va a saber más que nosotros, que la matemática es una herramienta que necesitamos los ingenieros, pero no nos especializamos en eso, claramente. Pero, Pero para eso iríamos y estudiaríamos un profesor de matemáticas claro, exacto, o algo que se profundice más. claro. Pero sí es verdad que tendría que tener por lo menos más incumbencia para cada una de las carreras, más definido eso. Lo que pasa es que también es difícil porque tendríamos que armar, es muy complejo, prácticas para sistemas con ejercicios de aplicación para sistemas y después para civil, después para eléctrica, es como bastante más complejo todo. Y todo cambia tan rápido que eso también se tiene que ir cambiando constantemente. Por eso También. Google no toma
estudiantes universitarios, porque dice que cuando terminan la carrera ya lo que estudiaron es viejo. Entonces los toma del ¿sí? secundario y los va formando dentro de la misma empresa. Mira, no sabía eso. Sí, tiene lógica. Qué loco igual eso. Sí, 5, 4, 5, 6 años de carrera cambia un montón. Sí. Y es que uno no deja de estudiar nunca. Nunca, 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 nunca. Es terrible. Pero sí, es la verdad. Bueno, ¿seguimos? ¿Les parece? Dale. Una vez que determinamos estos vectores, el vector posición, el vector velocidad y el vector aceleración, acuérdense que el vector posición ya lo habíamos graficado, ¿sí?, en la filmina anterior. Entonces lo que no podemos hacer es graficar vector velocidad y vector aceleración. Esperen que... ¿Sí? ¿Y cómo los graficamos? Lo que está en negro, ¿sí?, y estas dos flechas son los vectores posiciones que graficamos en el anterior, ¿se acuerdan? A partir del extremo del vector posición, voy a graficar el vector velocidad. Entonces, el vector velocidad para t igual a 1 es 1 en i, 4 en j, 3 en k. Entonces, a partir del extremo, ¿sí?, del vector posición, voy a ir 1 en i, 4 en j, 3 en k. ¿Sí? 1 en i, 4 en j, 3 en k. Y grafico el vector velocidad para t igual a 1, que es esta flecha verde. Y también, a partir del extremo del vector posición, voy a graficar el vector aceleración para t igual a 1, que es este que tengo acá en amarillo, que me dice 0 en i, 4 en j, 6 en k. 0 en i, o sea que no me muevo en el eje de las x, me quedo ahí quietito. Pero sí me voy a mover en j, ¿sí?, o en i. Voy a hacer 4 en i, ¿sí?, 6 en k. Y grafico el vector aceleración para t igual a 1. Lo mismo voy a hacer para t igual a 2. A partir del vector posición, ¿sí?, voy a graficar en violeta, tengo el vector velocidad para t igual a 2. 1 en i, 8 en j, 2 en k. 1 en i, 8 en j, 2 en k. Y trazo el vector velocidad para t igual a 2. Y lo mismo hacemos para el vector aceleración. 0 en i, 4 en j, 2 en k. No me muevo sobre el eje de las x, pero sí lo hago en i y en z. 4 en j, 2 en k. Está raro, porque esto lo hice a ojo, ¿sí? Ustedes cuando lo hagan en la hoja, con los cuadraditos, va a ser más sencillo, ¿sí? Porque ven que no tiene como mucha concordancia. Si esto es 8, esto 4 parece que fuera mucho, ¿no? Tendría que ser un poquito más cortito. Pero bueno, la idea es que a partir del extremo, ¿sí?, o del término del vector posición, donde termina el vector posición, a partir de ahí grafico velocidad y aceleración. ¿Sí? Y aparte me quedo como fuera del gráfico, cosa rara. Esto en particular, el ejercicio no lo pedía, pero sí van a ver que se les van a pedir para hacer. Entonces, por eso lo hacemos completo para que ustedes tengan el ejemplo de cómo graficar tanto el vector velocidad como el vector aceleración. ¿Sí? Tener en cuenta que la velocidad siempre es tangente a la trayectoria, ¿sí? Por eso parte a partir del ¿sí? Sale a partir del vector velocidad del extremo del vector posición. ¿Sí? La velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Y va a ir en dirección al movimiento, ¿no? ¿Se entendió esto? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos? Sí. Genial. Cambio entonces. Dice, ejercicio 7. Dadas dos partículas que se desplazan por el espacio siguiendo respectivamente las siguientes trayectorias, y me dice R1 de t es igual a t menos 1 en i, 1 menos 2t en j, más 3 más t cuadrado en k, y R2 de t es igual a 3 menos t en i, 3t menos 9 en j, más 2t cuadrado menos 1 en k.
Y dice, para t igual, mayor o igual a 0, determina si las trayectorias se cortan y el ángulo de intersección. En caso afirmativo, determine si las partículas chocarán. Entonces, les hago una consulta. Para que dos partículas se choquen, ¿sí? ¿Qué tiene que coincidir? ¿En qué tienen que coincidir? O piénsenlo así. Yo voy caminando por ¿En la la calle y me posición? cruzo con alguno de ustedes. ¿Qué tienen que coincidir En para que algún yo me punto del cruce? plano Bien, la y posición tiene que coincidir, tendrían que... perfecto. Sí. No, iba a decir algo, pero no tiene lógica, iba a decir el sentido, pero bueno, sí, tendrían que estar en el mismo sentido. No necesariamente en el mismo sentido, sino en la misma dirección. Si se mueven en la misma dirección, por ahí no se chocan. Y en el mismo sentido tampoco. La verdad. Bueno, En sí, tiempo en la misma dirección puede ser en distintos sentidos, sí. Si en la misma dirección y van en distintos sentidos, puede ser que se choquen. Sí, pero es verdad, no sería necesario ir en la No, misma dirección tampoco. no. Lo que tiene que coincidir para que dos personas, imagínense como dos personas, vas caminando por la calle y que vos te cruces con otra, tiene que coincidir la posición, ¿sí? El tiempo, el espacio, ¿sí? Al revés, perdón, el espacio, y tiene que coincidir a su vez el tiempo, ¿sí? A eso me refería, medio que me trabé ahí. Para que dos personas choques se encuentren, tengo que coincidir en tiempo y espacio, en el mismo lugar, a la misma hora. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, pensándolo esto en dos partículas, ¿sí? Tiene que coincidir la posición de una con la posición de la otra. ¿Sí? La posición de una es esta, la de la primera, R1, y la posición de la segunda partícula es R2. Entonces, para que se choquen, ¿sí? Coincidan esos dos vectores posición o esas dos funciones vectoriales tienen que coincidir, tienen que ser iguales. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. ¿Todos? ¿Entendieron ese análisis? Sí, sí. Sí. Entonces, como R1 de t tiene que ser igual a R2 de t, ¿sí? Los igualo para poder determinar t, que t ¿qué va a ser? El tiempo. ¿Sí? Entonces, las voy a igualar y me va a quedar de esta forma. ¿Sí? T menos 1 en i más 1 menos 2t en j más 3 más t cuadrado en k va a ser igual a la posición de la partícula 2, que no la vamos a mencionar porque está escrita ahí. ¿Sí? Entonces, para que coincidan también, lo que voy a igualar van a ser las componentes. T menos 1 va a tener que ser igual a 3 menos t. 1 menos 2t va a tener que ser igual a 3t menos 9. Y 3 más t cuadrado va a tener que ser igual a 2t cuadrado menos 1. ¿Sí? Y lo vamos a poner de esta forma. Vamos a igualar cada una de las funciones componentes. Entonces, al igualar las funciones componentes, voy a poder despejar t. ¿Sí? Despejo t de cualquiera de las tres. Voy a obtener siempre lo mismo. Vamos a despejarla de la más sencilla. ¿Sí? T menos 1 igual a 3t. Por lo tanto, paso este menos t al primer miembro, este menos 1 al segundo miembro, y me va a quedar t más t igual a 3 más 1, 2t igual a 4, t igual a 2. Quiere decir que estas partículas se van a encontrar en el tiempo t igual a 2. ¿Sí? A los 2 minutos, a los 2 segundos, a las 2 horas. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí. Igualamos las dos Sí. funciones. ¿Sí? Perdón. ¿Se quiere alguien hablar? No, estábamos diciendo que Igualamos. sí, se entendía. Ah, bien, Venía bien. perfecto. Es como, viste, hacemos una pausa y hablamos juntos, perdón. Entonces, igualamos los vectores posición, ¿sí? Y al igualar los vectores posiciones, los que estamos igualando son las componentes en i, j y k. Y de cualquiera despejo t. ¿Sí? En este caso despejamos de la más sencilla, que era la primera. ¿Sí? Y ahí obtenemos
¿para qué t se van a encontrar estas partículas? Entonces, dice, las partículas chocarán para t igual a 2. Y tengo que determinar el punto en el que se van a encontrar. Entonces, como los vectores posiciones son iguales, voy a reemplazar en cualquiera de los dos t igual a 2. ¿Sí? En este caso en particular yo lo reemplacé para el primero, pero lo podía haber hecho para el segundo. ¿Sí? Lo reemplacé para este. Para r de 1. ¿Sí? Entonces, donde dice t, reemplazo por 2. ¿Sí, perdón? Perdón, una consulta. En este caso, porque sabemos que van a chocar, pero si tuviéramos que comprobarlo, ¿podría ser que den diferente o no? Sí. Ah, Sí. perfecto. Exacto. Exactamente. En el caso de que no choquen, sí, bueno, nosotros acá, bueno, sabemos que van a chocar. En el caso de que no choquen, lo que no van a coincidir son los vectores posiciones. Entonces, como no coinciden los vectores posiciones, no me van a dar iguales t. Esto, si quieren comprobarlo, despejen t de las otras dos y me tiene que dar t igual a 2. Da, ¿sí? Pero si no llega a dar esa igualdad es porque no chocan. ¿Sí? Nosotros acá sí estamos asumiendo que las dos partículas se van a encontrar. Sí, gracias, Luisina, porque eso no lo había dicho. Gracias. No, profe. Entonces, una vez que encontramos el tiempo, reemplazamos, ¿sí?, en alguno de los dos vectores posición, yo lo hice en el primero, pero lo pueden hacer en el segundo, y encantamos en el punto en el que se van a chocar, ¿sí? En el momento, se van a encontrar en 1 en I, menos 3 en J, más 7 en K. Pero a su vez, a mí me pedían, ¿sí?, las velocidades, me pedían el ángulo de choque. Y para el ángulo de choque yo necesito calcular las velocidades de las partículas, ¿sí? Porque de acuerdo a la velocidad en la que se van a mover, es cuando chocan y dónde van a salir disparadas. Y el ángulo, ¿sí?, que van a formar, para dónde, digamos, van a salir cada una. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Al chocar van a formar un ángulo. ¿Sí? Y de acuerdo a la velocidad va a ser ese ángulo que van a formar. Entonces, para poder determinar el ángulo de choque, yo necesito calcular las velocidades. ¿Y cómo calculábamos las velocidades? ¿Alguno se acuerda? Lo hicimos en los Sí, ¿no es anteriores. la derivada? Ahí va, la derivada de los vectores posiciones. Voy a tener que calcular las velocidades para ambos. ¿Sí? Entonces, si tengo R1 y tengo R2, calculo las derivadas para ambos. La derivada del primero, ¿sí?, y la derivada del segundo. Y lo voy a calcular ¿para qué? Para t igual a 2, porque es el tiempo en el que calculé que se iban a encontrar. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Bien. Y para poder determinar ese ángulo de choque, lo que vamos a recurrir, ¿sí?, lo que vamos a utilizar para determinar ese ángulo es el producto vectorial. Acuérdense que el producto vectorial decía esto, que el módulo del producto vectorial entre dos vectores era igual al producto escalar entre el módulo de cada vector por el coseno del ángulo que formaban. ¿Sí? Entonces, voy a despejar ese ángulo y me va a quedar de esta forma. Por lo tanto, lo que voy a tener que calcular es el producto vectorial entre los vectores y el módulo de cada vector. ¿Sí? Entonces, A y B, en este caso, sería R1' y R2'. Entonces, voy a calcular el módulo para R1' en t igual a 2 y el módulo de R2' para t igual a 2. Que es lo que voy a utilizar acá, en el denominador. ¿Sí? El módulo va a ser la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes al cuadrado, que me da raíz de 21, y el módulo de R2' en t igual a 2 va a ser lo mismo, que me va a dar raíz de 74. ¿Vamos bien hasta acá? Calculamos el módulo para sería el módulo de A y el módulo de B, ¿sí? Llevando, o sea, de acuerdo a esta ecuación, ¿sí?, del producto vectorial. Ahora,
Una vez que calculamos estos dos, lo que me queda es calcular el producto vectorial entre ambos vectores y calcularle el módulo. ¿Podemos seguir? ¿Cambio? Sí, sí. Entonces, para calcular el producto vectorial, ¿sí? Voy a armar el determinante, I, J y K, voy a poner cada una de las componentes, y acuérdense, para poder calcular la componente en I, perdón, cancelo fila y columna, y hago la multiplicación cruzada, ¿sí? Entonces me va a quedar menos 2 por 8, menos 16, menos 3 por 4, menos 12 en I. Acuérdense siempre que la componente J es negativa, entonces cancelo columna y fila, me queda 1 por 8 menos 1 por 4, por eso me queda 8 más 4. Y por último en K, anulo columna, anulo fila, me queda 1 por 3 menos 1 por menos 2. Me va a quedar 3 menos 2. Por lo tanto, ¿sí? Esto, el producto vectorial me quedó menos 28 en I, menos 12 en J, más 1 en K. Y ahora sí le voy a sacar el módulo. Que me queda de esta forma, raíz de 929. ¿Sí? Entonces, para poder calcular el ángulo de choque, ¿sí? Reemplazo, que me va a quedar raíz de 929 dividido raíz de 21 por raíz de 74, que me queda de esta forma, ¿sí? Aplico raíz y hago la división, me queda 0,77. Por lo tanto, hago el ángulo, me queda coseno de menos 1 de 0,77, o el arco coseno de 0,77, y me da que el ángulo de choque es de 39 grados, 21 minutos, 33 segundos. ¿Sí? Para poder calcular el ángulo de choque recurro al producto vectorial. Pero previo a eso, tengo que saber cuáles eran las velocidades con las que venían las partículas, porque el ángulo va a estar determinado por la velocidad en la que a la que viene cada una, porque van a chocar y van a formar un ángulo. ¿Sí? Van a salir disparadas cada una para distintas direcciones, pero forman un ángulo, esas dos partículas. Entonces, determino la velocidad. ¿Cómo la determino? Sacando la derivada primera del vector posición. La calculo para t igual a 2, ¿sí? Y después aplico la definición de producto vectorial, ¿sí? Despejo, ¿sí? Coseno del ángulo, ¿sí? Y voy a tener que calcular el producto vectorial de los dos vectores, su módulo, y lo voy a dividir por el módulo de cada uno. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos seguimos en la misma página? ¿Todos vamos a la misma sintonía? ¿Se entendió lo que hicimos? Si no se entendió, me dicen y volvemos, ¿eh? Sí, sí, profe, se entendió. Buenísimo. Y ahí terminó el ejercicio, porque solamente me pedían calcular el ángulo de choque. Bien. ¿Podemos seguir? Perdón. Por mí sí. ¿Sí? ¿El resto todos? Por mí Sí, también. sí. Bien. Ejercicio 8b. Dice, bueno, esto tiene que ver, nada que ver con lo que veníamos calculando. Bueno, en realidad sí, tiene que ver con eso, pero tiene que ver con la longitud de arco. ¿Se acuerdan que la clase anterior, en una parte de los resumencitos esos teóricos, teníamos la ecuación de la longitud de arco? Pero es simplemente aplicar una ecuación. Si a mí me dan a dar estas ecuaciones paramétricas, ¿sí? ¿Sí? Y lo que yo tengo que aplicar en realidad lo que tengo que hacer es calcular la longitud de arco. Y calcular la longitud de arco tiene que ver con esto. ¿Sí? La longitud de arco va a ser la integral entre A y B, ¿sí? Del módulo de la velocidad por diferencial de t. Entonces, para poder calcular la longitud de arco, tengo que tener el vector posición y calcular su derivada y después calcular su módulo. ¿Sí? Y A y B sale del dominio de t. ¿Sí? Va a estar entre 0 y 2pi. Entonces, si a mí me dan las ecuaciones paramétricas, armo la función vectorial,
¿sí? Acuérdense que la función vectorial va a ser x y z con sus respectivos versores. Me piden calcular la velocidad, por lo tanto a esto, ¿qué voy a hacer? Lo voy a derivar, ¿sí? Y la derivada de esto, ¿cómo sería? Vamos a detenernos primero en el primer término. ¿Cómo sería la derivada de esto respecto de t? E a la t puede ser. seno de t menos e a la t seno de t. Perfecto, porque es un producto de dos funciones de t. Muy bien. Bueno, está todo junto, así que lo vamos a hacer por parte. ¿La derivada de esto respecto de t? E de t. Muy De bien. Perfecto. ¿Y la derivada de esto respecto de t? e a la t seno de t más e a la t coseno de t. Perfecto. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que calcular ahora? Una vez que calcule el vector velocidad, ¿sí? Me queda calcular el módulo. ¿Sí? Entonces, el módulo es la raíz cuadrada de cada uno de los componentes al cuadrado. Entonces, voy a aplicar. En este caso, como tengo e a la t, todos los términos tienen e a la t y lo estoy elevando al cuadrado, saco factor común e a la 2t. ¿Sí? ¿Ven? Todos los términos tienen e a la t. Entonces le voy a sacar factor común e a la 2t. Y como apliqué, ¿sí? Antes cuadrado de un binomio, ¿sí? Me va a quedar coseno cuadrado de t menos 2 coseno de t por seno de t más seno cuadrado de t más 1, ¿sí? Porque este lo saqué como factor común afuera, seno cuadrado de t más 2 coseno de t por seno de t más coseno cuadrado de t. ¿Vamos bien hasta acá? Apliqué cuadrado y saqué factor común 2t, e a la 2t. Si yo saco los paréntesis, ¿sí? ¿Qué tengo? Y acomodando, este término y este término son iguales, pero uno es negativo y otro es positivo. Así que los puedo cancelar. ¿Sí? Y me va a quedar coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, o sea, esto y este término, más 1 más seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. ¿Y esto es igual a qué? A 1. ¿Y esto es igual a qué? A 1. O sea, te quedaría 3. Exactamente. Por lo tanto, me queda raíz de e a la 2t por 3, porque es 1 más 1 más 1. ¿Sí? Como la raíz es distributiva respecto de la multiplicación, ¿sí? La raíz de e a la 2t es e a la t. Entonces, me va a quedar de esta forma. E a la t por raíz de 3. Y esto es lo que voy a utilizar para poder calcular la longitud de arco. La longitud de arco es igual a la raíz cuadrada, perdón, a la integral entre 0 y 2pi, ¿sí? Porque es el dominio de t, de e a la t por raíz de t diferencial de t. Y aplico integral. ¿Sí? Raíz de 3 es una constante, por lo tanto sale afuera de la integral. ¿Y cuál es la integral de e a la t? E a la t. E a la t. Entonces directamente puedo aplicar Barrow. ¿Sí? Me va a quedar raíz de 3 por e a la 2t menos e a la 0. Y por último, simplemente me va a quedar que la longitud de arco es raíz de 3 por e a la 2pi menos 1. ¿Sí? Cada vez que me pidan a mí calcular la longitud de arco, voy a utilizar esta ecuación. Entonces, al utilizar esta ecuación, básicamente me está diciendo lo que tengo que hacer. Tengo el vector posición, gracias. El vector posición, lo derivo una vez para encontrar el vector velocidad, calculo el módulo y lo reemplazo en la ecuación. Y así obtengo la longitud de arco. Teniendo en cuenta, sí, que A y B, que son los límites, van a salir del dominio de T. ¿Sí?
¿Alguna pregunta, duda con respecto a este ejercicio? Es bastante sencillo. Creo que... E no es el número irracional, ¿no? ¿O sí? No te escucho, perdón. E no es el número irracional, ¿no? ¿O sí es? ¿Cómo es el número irracional? No entiendo. No, sí, E no es una constante matemática, Sí, así como pi. 2,61 creo que es. Está bien, pero no es esta E. Sí, puede ser. Lo que pasa es que está elevado a la 2pi. Está bien, pero esa E sería ese valor. Sí. Ah, está bien, está bien. Bueno, o sea, no necesito 2,41 creo. No necesito hacer la... ay, no me sale la palabra. Como el cálculo, digamos. Yo puedo dejar expresado esto de esta forma. Sí, Como es que L sí, sería la manera conveniente porque ese es el número exacto. Claro. No, Sí, sí, sí. lo puedes aproximar, pero no tiene sentido. En este tipo de ejercicios no tiene la verdad que sentido. Pero sí, es el que sí, 2,41 creo. Está bien, entonces lo trataríamos como una constante. ¿Sí? No, Ok. porque como una constante. ¿En qué? ¿En qué la tomarías como una constante? Al momento de derivar o de integrar. No, porque es función de t. Ah, es verdad. Si estás solo, si vos tenés la e, sí, es una constante. Es lo mismo que tener pi. O Claro. tener cualquier otro número. Pero como esto está elevado, o sea, está la potencia, ¿sí? Porque esto es una función de t, ¿sí? Tiene t, ¿sí? Yo no lo puedo tomar como una constante. Es una función Sí, de sí, t. sí. Esto va a depender de los valores que va a tomar t. Si esto fuera e solo, sí es un número, porque si vos pones en la calculadora e, te va a decir 2,41678. Es un número irracional, como vos dijiste. Pero en este caso, ¿sí? Es una función de t, porque está elevado a la t. O sea que va a depender del valor que tome t. Sí, ahora sí. ¿Y se entiende eso? No sé si eso era lo que vos me preguntabas. Si yo te Sí, quería saber interpreté bien. si E justamente se refería a ese número. Sí, si está solito, sí. Sí, es lo mismo que decir, no sé, 2 a la x. Sí. Es una función Podría de ser x. pi tranquilamente en lugar de E. Sí, podría ser pi, sí, claro. Sí. Está bien, pero desde la teoría es el valor. No me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre. Es una exponencial, no sé. Sí, No, el es nombre. A ver, el el número nombre que... de este número, de esta constante, que no me acuerdo cuál es. La teoría es por eso, o sea, lleva E. Sí. No me acuerdo qué nombre tiene la E. No, Es un yo número tampoco, racional, no, sí, pero no más sé. allá del nombre. Está definido así en la teoría que va E y no otro valor, ¿no? Claro, sí. La fórmula está definida así, Sí. o la ecuación en realidad. En este ejercicio en particular, sí, porque las ecuaciones paramétricas tienen E. ¿Sí? No es que siempre voy a tener esto, obviamente, porque va a depender de la función o del vector posición que a mí me den. Pero en estos casos en particulares siempre te conviene dejar E expresado de esta forma y no ir a la calculadora y poner E elevado a la... No tiene sentido. ¿Sí? Sí. No sé si se entiende. Es bastante No, complicado, no sé está si... difícil de explicarse, sí, pero ya, creo que se entendió. Okay. Creo que me entendiste y yo te entendí. Ok, buenísimo. Cualquier cosa, si no, después lo vemos de vuelta, no hay problema. ¿El resto, alguna pregunta, duda? ¿No? ¿Seguimos? Porque nos quedan un par de cositas más para ver. Bueno, llegamos a la parte... no es difícil, pero tiene que ver con un poquito de teoría. ¿Sí? Vamos a ver un poquito de teoría para después poder aplicar esto y encontrar estos vectores. ¿Qué son los vectores unitarios tangente, normal y binormal?
Dado que R', ¿sí? Que acuérdense que R' era la velocidad, es tangente a la curva en C, siempre la velocidad es tangente a la curva, se define el vector tangente unitario. ¿De qué forma se define? ¿Sí? Voy a llamar al vector tangente unitario como el cociente entre el vector velocidad, ¿sí? Y su módulo. Es el cociente entre R' de t y el módulo de R' de t. ¿Sí? Si a mí me piden calcular el vector tangente unitario, tengo que hacer esta cuenta. ¿Sí? Y ahora vamos a ver qué son cada cosa. Como el módulo de t es igual a 1 para todo t, entonces t' de t es perpendicular a t, ¿sí? O sea, es normal, ¿sí? Forma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, voy a definir el vector unitario normal principal, ¿sí? Que lo voy a llamar n, ¿sí? Esta n es el cociente entre la derivada del vector tangente unitario y su módulo, ¿sí? El vector, por último, el vector binormal, es perpendicular a los otros dos vectores, ¿sí? Entonces, como es perpendicular, lo voy a definir mediante producto vectorial. O sea, que el vector binormal va a ser el producto vectorial del vector tangente unitario y del vector unitario normal principal, ¿sí? Como son todos vectores unitarios, sus módulos van a ser igual a 1. Y gráficamente, sí, voy a tener al vector tangente, ¿sí? Que siempre es tangente a la trayectoria, ¿sí? Por eso se llama tangente, al vector normal, que forma un ángulo de 90 grados con el vector tangente, y al binormal, que es perpendicular a los otros dos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Para poder calcular el binormal, yo necesito del tangente y del normal. Para poder calcular el normal, yo no voy a necesitar de el tangente, porque es la derivada primera, ¿sí? Y para poder calcular el tangente, yo voy a necesitar el vector velocidad. ¿Ven que tiene la misma dirección y sentido que la velocidad? El vector tangente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendió esto? Sí, por mi parte sí. Bien. A su vez, estos vectores, ¿sí? Van a formar o van a definir distintos planos. El plano definido por los vectores normal y binormal en un punto P de la curva se llama plano normal de C en P. Pero básicamente me interesa que se acuerden este nombre. El que forman el normal y el binormal se llama plano normal, ¿sí? Está constituido por todas las rectas que son ortogonales al vector tangente. Vamos a verlo acá. El plano normal, que es este que yo tengo acá, ven que está constituido por el normal y el binormal, y el tangente es ortogonal, o sea, es perpendicular a este plano. ¿Lo ven eso acá? Plano tangente siempre es el tangente a la trayectoria. Esta es la partícula, si ven que es tangente a la trayectoria. El plano, el tangente, vamos a ir en orden como dice acá. El tangente y el normal forman el plano osculador, ¿sí? Y el binormal es ortogonal a este plano. Y por último, el binormal y el tangente forman el plano rectificante, ¿sí? Y el vector normal es ortogonal a este plano. ¿Se entiende esto? El binormal y el normal definen el plano normal. El tangente es ortogonal a ese plano. El binormal y el tangente forman el plano rectificante. El normal es ortogonal a este plano. Y por último, el tangente y el normal forman el plano osculador, ¿sí? Donde el binormal es ortogonal a este plano. ¿Sí? Ortogonal, perpendicular, 90 grados. ¿Vamos bien? Tengan esto en la memoria, recuerden, porque esto lo vamos a usar un montón.
Y esto lo toman mucho en los parciales. Mucho, chicos. Ahora vamos a ver un ejercicio que no está en la práctica, pero es de cabeza que se toma en el parcial. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Determinar la ecuación del plano rectificante, determinar la ecuación del plano normal, determinar la ecuación del plano osculador. Se toma muchísimo. ¿Sí? ¿Puedo ¿Listo? seguir? Sí, sí. Bien. A ver, yo lo agregué, ese ejercicio que les dije de calcular los planos, lo agregué porque no está en la práctica, pero sí lo toman en el parcial. Entonces lo agregamos para que tengan un ejemplo de cómo resolverlo. Este sí es un ejercicio de la práctica, que es el ejercicio 9, que dice, CAR de t igual a 4 coseno de t en i más 4 seno de t en j más 3 en t más 3t en k, para t mayor o igual a 0, determinar el vector tangente unitario y el vector normal unitario. Entonces, para poder determinar el vector tangente, acuérdense que por definición el vector tangente era el cociente entre el vector velocidad y el módulo del vector velocidad. Entonces, yo tengo el vector posición. Lo tengo que derivar una vez y calcular su módulo para poder determinar el vector tangente. Entonces, tengo la derivada del vector posición es esta, menos 4 seno de t en i, más 4 coseno de t en j, más 3 en k. Derivé esto. Y ahora voy a calcular el módulo. ¿Sí? La raíz cuadrada de cada uno de sus componentes al cuadrado. ¿Sí? En este caso, saco factor común 16, seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t es 1, por lo tanto me va a quedar 16 más 9, raíz de 25 igual a 5. ¿Sí? Y con el vector velocidad y con el módulo, ¿sí? Voy a determinar el vector tangente. Por lo tanto, el vector tangente va a ser igual a menos 4 quintos de seno de t en i, más 4 quintos coseno de t en j, más 3 quintos en k. ¿Sí? Ya determiné de esta forma el vector tangente unitario. ¿Cómo? Haciendo el cociente entre el vector velocidad y el módulo de la velocidad. Que es la rapidez, acuérdense que el módulo de la velocidad es la rapidez. Y siempre en un escalar, por eso me dio 5. ¿Sí? La división de estas dos cosas, ¿sí? De ese vector, de la velocidad y la rapidez, me da el vector tangente unitario. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Una vez que determino el tangente unitario, puedo determinar ahora el vector normal unitario. Porque por definición, el normal es la derivada del tangente sobre su módulo. ¿Sí? Entonces, nosotros teníamos el vector tangente como este. ¿Sí? Que es el que calculamos recién. Lo vamos a derivar. ¿Sí? La derivada me queda menos 4 quintos coseno de t en i, menos 4 quintos seno de t en j, más 0 en k. Y vamos a calcular su módulo. ¿Sí? Que es cada uno de los componentes al cuadrado. Por lo tanto, saco factor común 16 sobre 25, coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t es 1, me queda raíz de 16 sobre 25, por lo tanto, 4 quintos. ¿Sí? El vector normal unitario va a ser menos 4 quintos coseno de t en i, menos 4 quintos seno de t en j, más 0 en k, dividido 4 quintos. Por lo tanto, el vector normal unitario me va a quedar como menos coseno de t en i, menos seno de t en j, más 0 en k. ¿Sí? No tiene mucha dificultad porque básicamente a mí las ecuaciones me están diciendo cómo determinar cada uno de los vectores, me está diciendo lo que tengo que hacer. ¿Sí? En el primer caso, para el tangente necesitaba la velocidad. ¿La velocidad cómo la hago? Sacando la derivada primera del vector posición. Derivo, saco el módulo, lo divido, tengo el vector tangente. Para determinar el unitario normal, es el cociente de la derivada primera del vector tangente. Entonces, tengo el vector tangente, lo derivo, calculo el módulo, y lo divido y obtengo el normal. ¿Sí? Sí, sí. Bien.
El ejercicio no me lo pide, pero vamos a calcular el binormal, ¿sí? Para que tengan el ejemplo para poder calcularlo sí en los otros ejercicios que me lo piden. El vector binormal me decía por definición que era el producto vectorial entre el tangente unitario y el normal unitario. Entonces, producto vectorial entre t y n. Por lo tanto, voy a armar el determinante, voy a poner la columna de i, j y k, y para poder determinar cada una, elimino. Anulo la columna de las i, ¿sí? Entonces hago el producto cruzado, ¿sí? Me va a quedar 4 quintos coseno de t por 0, menos seno de t por 3 quintos en i. J, acuérdense siempre, la columna de j es negativa, ¿sí? Anulo esta columna, hago menos 4 quintos de seno de t por 0, menos coseno de t por 3 quintos, me va a quedar esto en j, más, anulo k, menos 4 quintos de seno de t por menos seno de t, menos coseno de t por 4 quintos coseno de t en k, ¿sí? Este término se anula, este término se anula, y me queda de esta forma. Menos por menos más, 3 quintos de seno de t en i, ¿sí? Acá me va a quedar, este se anulaba, entonces menos por menos más, pero tengo un menos, así que me queda menos 3 quintos, perdón, coseno de t en j. Y en este caso me queda 4 quintos porque tengo seno de t por seno de t, menos por menos más, me queda seno cuadrado. Y acá lo mismo, menos por menos más, entonces me queda seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Saco factor común 4 quintos y me queda 4 quintos. ¿Sí? Y acá determiné el vector binormal, que es ortogonal, o sea, forma un ángulo de 90 con el plano que forma t y n. Es ortogonal a t y a n. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta con respecto a esto? ¿No? Bien. No, ninguno. Ok, vamos al ejercicio que a mí sí me importa. ¿Sí? En realidad no, que no me importaron los anteriores. Pero este ejemplo es clave porque lo recontra toman en el parcial. ¿Sí? Dice, CAR de t, me falta la flechita de vector, 3 coseno de t en i más 2tj más 3 seno de t en k, para calcular el vector normal y la ecuación del plano rectificante para t igual a 3 medios de pi. Entonces, para el cálculo del vector normal, ¿sí? Debemos primero determinar el vector tangente unitario. Acuérdense que el vector normal era el cociente entre la derivada primera del vector tangente unitario y su módulo. Entonces, para calcular el vector tangente unitario, yo necesito el vector velocidad. O sea que tengo que derivar el vector posición. Entonces, si este es el vector posición, lo voy a derivar una vez, ¿sí? Me va a quedar menos 3 seno de t en i, más 2j, más 3 coseno de t en k, y le voy a calcular el módulo. ¿Sí? Seno cuadrado más coseno cuadrado 1, saco factor común 9, 9 más 4, 13. ¿Sí? Entonces, divido al vector velocidad por la rapidez. Y obtengo el vector tangente. Lo voy a dejar ahí. ¿Puedo racionalizarlo, sacar la raíz del denominador? Sí, lo puedo hacer. Yo lo dejé hasta ahí. ¿Sí? Y ahora van a ver por qué. Porque lo pueden hacer igual, racionalizar para que no quede la raíz en el denominador. ¿Hasta acá vamos bien? Hasta acá simplemente calculamos el vector tangente. ¿Por qué lo necesito? Y porque en la ecuación para determinar el vector normal, lo necesito. ¿Sí? Está la derivada primera. Entonces, primero determino el vector tangente. ¿Cómo lo determino? Sacando velocidad y el módulo de la velocidad. Tengo el vector tangente acá. Ahora, con este voy a determinar el vector normal. ¿Sí? Como el vector normal es el cociente entre la derivada primera del tangente y su módulo, la derivada primera del tangente, la derivada primera de tangente es la derivada del, no lo tendría que haber escrito acá, para que lo tuviéramos acá a mano para verlo. La derivada del vector tangente unitario que calculamos en la filmina anterior, que me va a quedar de esta forma.
¿sí? Calculo el módulo, ¿sí? Que me va a quedar de esta forma. Por lo tanto, me queda 3 sobre raíz de 3. Y determino el vector normal. Va a ser el vector velocidad, la derivada primera del tangente, perdón, ¿sí? Dividido el módulo de ese vector tangente. O de la derivada, en realidad, del vector tangente. Por lo tanto, el vector normal me va a quedar de esta forma. Menos coseno de t en i más 0j más seno de t en k. ¿Sí? Y acá determiné el vector normal. Pero me pedían la ecuación, me pedían el vector normal en t igual a 3 medios de pi. Entonces, voy a determinar este vector normal para t igual a 3 medios de pi. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá o los confundí en lo que dije? Ok, medio como que me trabé. ¿Sí? Vamos bien, vamos bien. ¿Vamos bien? Sí, Calculamos todo bien el por ahora. normal, sí. Y reemplazamos en t igual a 3 medios de pi. ¿Sí? Entonces, coseno menos coseno de 3 medios de pi me da 0, y el seno de 3 medios de pi me da menos 1. Por lo tanto, ¿sí? N en 3 medios de pi es igual a menos k, porque esto es 0, y solamente me queda la componente en k. Y acá encontré el vector normal para t igual a 3 medios de pi. Y ahora me pedían encontrar la ecuación del plano rectificante, creo que era, que pedían. No me acuerdo, creo que sí. Ahora lo vemos. Sí, del plano rectificante. ¿Sí? Primero, lo que hacemos es calcular la función vectorial en t igual a 3 medios de pi. Entonces, calculo la función vectorial en eso. Reemplazo t por 3 medios de pi. La función vectorial era la función posición, el vector posición, lo que me da a mí el ejercicio. Entonces, al reemplazar, me queda que el vector posición va a ser 0 en i más 3pi en j menos 3 en k. ¿Sí? Y una vez que tengo el vector posición, ¿sí? Dice, tomando la ecuación del plano, ¿sí? P, 0p, por el vector normal es igual a 0, donde n es el vector normal del plano, en nuestro caso era n, 3 medios de pi, que era igual a menos k, ¿sí? Que es el que calculamos antes. Esta es la distancia entre dos puntos. ¿Sí? Entonces, utilizando eso, va a ser que a x le voy a restar, x, y z, le voy a restar cada una de las componentes del vector posición en 3 medios de pi. O sea que a x le voy a restar 0, porque tengo 0 en i, a y le voy a restar 3pi, y a z le voy a restar menos 3. Y lo voy a multiplicar, voy a hacer el producto escalar, ¿sí? Por el vector normal. Que el vector normal es el que yo había calculado, que era menos k. Sin poner los versores, tengo 0 en i, 0 en j, menos 1 en k. Y el producto escalar es componente a componente. ¿Qué quiere decir? Que voy a multiplicar, ¿sí? El componente del versor i por el componente del versor i, que va a ser x menos 0, que es x. X por 0 es 0. Lo mismo voy a hacer con i menos 3pi, lo voy a multiplicar por la componente en i, en j, que es 0. Por lo tanto me va a dar 0. Y lo mismo voy a hacer con la componente en k. Z menos 3 me va a quedar z más 3 por menos 1. Y lo igualo a 0. ¿Se entendió por qué se anulan? ¿Sí? Para poder determinar el plano, yo voy a tener que calcular, esta es la distancia entre dos puntos para formar una recta en el espacio, ¿sí? Por eso lo multiplico por el vector normal, ¿sí? El vector normal, producto escalar, ¿no? El vector normal es el que yo determiné anteriormente. Y la distancia entre dos puntos, ¿sí? Lo voy a sacar entre el vector posición y x, ¿sí?
En P0 sería este, ¿sí? Y la P general es el genérico es X y Z. ¿Sí? Por eso hago el final, siempre acuérdense que es el final menos el inicial. El punto P0 sería 0, 3pi menos 3, y el punto P sería X, Y y Z. En este caso hago la distributiva, me queda menos Z menos 3, y despejo Z. Y ahí encontré la ecuación del plano rectificante. ¿Se entendió esta parte? Siempre para poder determinar la ecuación de un plano voy a necesitar la distancia entre dos puntos, o sea, el producto para, digamos, sería la recta en el espacio y el producto escalar con la normal a esa recta. ¿Sí? El producto escalar entre una recta en el espacio y el vector normal a esa recta. El vector normal, ¿sí? En este caso, es el normal unitario que calculé antes. ¿Sí? Y la distancia entre dos puntos en el espacio simplemente es hacer el punto P menos el punto P0. ¿Y el punto P0 dónde sale? Del vector posición. ¿Sí? De cada una de las componentes del vector posición. Y como tengo que hacer producto escalar, el producto escalar es componente a componente. ¿Sí? La componente en I por la componente en I, la componente en J por la componente en J, la componente en K por la componente en K. ¿Sí? Porque los otros productos se anulan, por eso no los tenemos en cuenta. Entonces, como el vector normal tenía anulada la componente en I en J, se me anula X e Y y solamente queda Z. Por eso la ecuación del plano rectificante solamente es Z igual a menos 3. ¿Sí o no? Profe, yo todavía no entiendo por qué te queda el vector normal 0, 0 y menos 1. Por ahí lo dijiste y se me pasó por alto. Porque el vector normal viene de acá. Se me anula la componente en I, se me anula la componente en J. Ah, listo. Y solamente queda listo. menos Ahora K. sí, ahora sí. ¿Sí? Porque este es el También vector no normal. me acordaba que venía esa ecuación. ¿Sí? Lo tengo acá. ¿Sí? Por eso en I y en J es 0. Porque se me anularon. No siempre se me van a anular. En este caso en particular se anuló. Si no se me hubiera anulado, tengo que hacer el producto, como acá, y por ejemplo el plano me puede quedar 2x más 3z igual a 0. Y despejo alguna de las ecuaciones si quiero. Si no, lo dejo igualado a 0 y listo. O lo tengo igualado, en realidad, lo tengo igualado a cualquiera de las, supónganse, que esto no hubiera sido 0, y no sé, esto es 1 y esto es 2. Entonces me va a quedar x por 1, x. Y menos 3pi me va a quedar, por 2 me va a quedar más 2i menos 6pi. Y después multiplicado por menos 1 me queda menos z menos 3 igual a 0. Entonces este plano sería x más 2i, cualquier cosa escribí, más 2i menos z igual a 6pi más 3. Y esta sería la ecuación del plano rectificante. Si no se me hubieran anulado estas dos. ¿Se entiende? Sí. Sí, no. Pasa que no me acordaba que el resultado ¿De dónde salía eso? normal. Okay. Claro, Okay. sí, que venía de la diapositiva anterior. Bien, en este caso en particular me quedó solo z, pero porque se me anularon x e y, pero no siempre se anula x e y. ¿Se entendió, chicos? ¿Vieron que todas las prácticas tienen ejercicios resueltos? Bueno, yo puse este en particular porque los ejercicios resueltos están como determinar el plano osculador y el plano normal. El único que faltaba era el rectificante. Entonces, por eso hice este ejercicio para determinar el rectificante.
porque para el rectificante el vector normal es el normal. Para el osculador es el binormal, y para el normal, ¿sí? El normal es el tangente. Entonces, en vez de calcular el normal, voy a tener que calcular el tangente, o voy a tener que calcular el binormal para poder utilizar esta ecuación. Pero en los ejercicios resueltos están cómo determinar el osculador y el normal. El que faltaba era el rectificante, por eso lo hicimos acá. ¿Sí? Así tienen los tres. Y esto de cabeza toman, ¿eh? Siempre vi que lo tomaron. Bueno, ya me repasé, chicos. Yo no sé si ustedes tienen clases ahora, pero me recontrapasé la hora. Pero quería, y ahí termina el TP. ¿Sí? Con esto pueden hacer todos. Una última cosa antes de que se vayan. Yo sé que ustedes tienen que cursar ahora. ¿Tienen la práctica ahí a mano? Porque la práctica tiene un error. En el ejercicio 8, que es para el cálculo de longitud de arco, el ejercicio 8D, ¿sí? ¿Lo tienen a mano o anótenlo? Dice, x igual a 3 por raíz cuadrada de 2 por t. La t está fuera de la raíz. ¿Sí? ¿Lo tienen ahí o me siguieron lo que dije? El ejercicio 8D. X igual a 3 raíz de 2 por t. La t está fuera de la raíz. A esa t le falta un cuadrado arriba. Es 3 raíz de 2 por t cuadrado. Ok. ¿Sí? Y después el resto no. Lo pueden hacer tranquilamente. Era lo único que le faltaba a eso. Bien. Perdón que hoy fue un montón. ¿Sí? Y estamos rejugados con el tiempo. Pero quería terminar esto para poder después arrancar bien con derivadas direccionales. Igual seguramente van a tener 1.000.000 de dudas. Porfa, consulten. Y nada. Y si pueden ir adelantando los TPs, genial. ¿Algo que quieran comentar o algo? Perdón si hoy fue la clase como medio, no sé, la sentí como pesada hoy, ¿no? Muy tenso. Pero no sé cómo lo sintieron ustedes. Para mí estuvo bien. ¿Sí? Entretenida, estuvo linda, porque Bueno, me es alegro. algo práctico. Me alegro, bueno, genial. Bueno, chicos, yo ahora les mando esto, ¿sí? Así ya lo tienen completo y nos vemos el jueves que viene, ¿les parece? Dale, profe. Suerte, Bueno, cuídense, buen buen fin de fin de- semana. Gracias, igualmente. Chau, chau. Chao, profe. Nos vemos, suerte.